Para mí el tener expertos, el tener, cumplir con esos pasos periodísticos de decir, tengo una fuente que Ujú. está estudiada, que es profesional y que me va a decir O que algo ya lo vivió, verídico ¿no? o que ya lo vivió, para mí eso es lo que se tiene que cuidar al dar una Pero información Mary, en en el este ámbito que caso, te lo sea. planteo como ruptura. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo lo vivo muy parecido. O sea, yo también es de por qué mi opinión es importante. Digo, para mí, para quien me pueda preguntar, pero llegar a irrumpir con un comentario de yo opino, Ya ¿no? sé, sí. Así, ¿tú qué? ¿No? Claro, yo me pasa esa misma situación y es complicado vencerla, pero te lo planteo así, a lo mejor para hacer catarsis. ¿Por qué nuestra opinión no vale? O sea, ¿en qué momento nosotros como periodistas pensamos que nuestra experiencia Sí, personal, nuestra no es vivencia, suficiente. tus dolores, tu dieta, tu ejercicio, no es suficiente para los demás? Está cañón. Sí. Y yo creo que sí, o sea, a ti te pasa muchísimo y a mí también me pasa mucho. Yo no me creo poseedora de la verdad. Creo que esta Sí, carrera ¿no? nos hace muy humildes, ¿no? Ujú, Muy humildes porque tenemos ujú. que aprender. Decimos tanto las verdades de los demás, nos Así basamos es. tanto en Te cifras, nos super basamos cuidas. tanto que cuidas demasiado el decir, yo no voy a decir algo que no me esté diciendo. ¿Cuántas veces hemos visto a compañeros que se les acusa de, es que yo nunca dije esto y se manipuló la verdad? Y cuando Así sacas es. el audio, dices, no, señor, aquí usted lo dijo, Así ¿no? es. Así es. Entonces creo que nos metemos tanto en ese chip que yo ya no puedo ir ni siquiera a misa con una visión de persona normal, ¿sabes? Sí. O sea, O ver una serie, como comunicólogo, ver una serie, ver un yo, encuadre, ver una película, una propaganda, una publicidad, un yo, tuit oficial, nada, dices, sí. ¿no? Sí, yo nada, nada. A mí lo que más es así, vas a la iglesia, en mi familia son católicos, no somos muchos, respeto a quienes lo sean, ¿no? Pero Sí. digo, pero yo no puedo ir a la iglesia y no estar como, esto me lo está diciendo porque se presentó este y este y este tema, me está Ujú, hablando de esto por esto y ujú, casi querer sacar el celular a grabar, sí. ¿sabes lo que está Aquí diciendo? hay nota. Ya salió aquí. Y lo mismo Totalmente. me pasa al ver un periódico, lo mismo me pasa a ver una película, al ver una serie, como tú lo comentabas. Sí, yo creo que ese chip o esa ruptura de entre cuando deja mi voz de valer para darle más valor a lo de los demás, es en el momento completamente en que te metes al periodismo. Entras al periodismo y se rompen esas ideas de decir soy yo y soy yo la que vale, sino darle como más voz a los demás. Y eso es algo que a ti te pasa, amigo, y que digo, Cañón. tú tienes un podcast que está mucho más enfocado a darle voz a aquellas personas A otros. que y que nos representan en la actualidad, ¿no? Es un Ujú, podcast más orientado hacia la política ujú. y que aunque ustedes dan su punto de vista, El están centro. analizando el centro de atención que es la voz de alguien más. Y en cualquier opinión siempre es como dijo o por lo que hizo, siempre se justifica. O sea, siempre hay una justificación de mis colegas, Pedro Tonanzi, Oscar Guadarrama, Jaime Luis Brito, que hacemos los corresponsales en video y que lo compartimos en audio a través de este podcast del que habla Mary. Y siempre es preguntándole a nuestro invitado, que como lo dices, es un político, un empresario, pero siempre en mi caso la opinión va justificada. O sea, no nos damos ese derecho de opinar por mero sentimiento, presentimiento, sexto sentido, no, tiene que ir sustentado. Y creo que la parte periodística está súper bien, porque te modera, nos evita cometer errores a la hora de Sí, escribir o publicar una nota o tuitear algo, todo está súper sustentado. Yo decía, a mí me pueden criticar de lo que quieran en Twitter, de lo que quieran, pero jamás van a decir, estás mintiendo. Absolutamente justo. nunca. Pero cuando opine, al final es mi opinión y es mi percepción de la vida. O sea, si yo lo veo azul y el 50 dicen es verde, yo lo veo azul. O sea, está complicado y creo que eso nos ha frenado y no es, el procrastinar me parece que es consecuencia de eso. Me parece que en parte es el quiero El hacer un miedo a, podcast, quiero hacer un canal de YouTube, quiero transmitir mi vivencia, lo que quiero. Yo de pronto decía con un colega José Guadarrama, oye, vamos a desayunar y a comer. A la gente a lo mejor le importaría saber si nos gustó o no comer a mí me ahí, ¿no? importa. Y de pronto, Yo ¿y siempre por les qué mi pregunto. opinión vale más, no? Si hay un chip ahí, no sé, algún psicólogo que nos esté viendo nos podría ayudar a definir qué es lo que pasa por la mente de un periodista o de alguien que trabaja con hechos y con la verdad, con opiniones de los demás, que te prohíbe. Sin embargo, rompiste esa limitante, digamos, y aunque tu podcast, como tú lo señalas, Espacio en Blanco se llama, lo pueden ver Espacio en blanco. en Spotify, Y el tuyo, eh, los corresponsales. con los corresponsales, llevas a otras personas, es picar piedra, dedicarle tiempo a algo. Mary, yo espero que sí,
que el tuyo y el mío, pero que no te garantiza nada que vas a tener éxito. Hola, Mary. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ok, déjame yo le subo porque escucho muy viejito. ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? ¿Qué tal te va? Pues bien, acá con la cuarentena y retomando algunas actividades porque me parece que por más que quieras mantenerte pues en cuarentena o resguardado, pues la propia actividad nuestra no lo permite. No sé, creo que tú has salido casi casi de manera ordinaria, ¿no? A la oficina, no sé, o también o te ha dado tiempo de Sí, guardarte. nosotros nos guardamos 40 días en la oficina. Cuando decían que era uno de los primeros picos más altos, era Ujú, como, bueno, como los picos del medio más o menos, ujú, los picos más altos. Por ahí ujú, del mes de mayo fue cuando ujú, decidimos guardarnos, nos guardamos 40 días. ujú. Y después de ahí ya decidimos, bueno, tenemos que regresar. Tú sabes que nuestra actividad está calificada como de las primordiales. Claro. Entonces tuvimos que regresar y bueno, en la oficina somos muy pocos los que estamos muy separados, guardamos Ujú. muy bien las medidas de prevención, entonces pues, consideramos que no había mucho riesgo de regresar nosotros a la oficina y bueno, desde el mes de junio estamos ya de manera regular. Ya. Pues Mary, gracias por aceptar la invitación a esta transmisión en vivo, la primera No, que se gracias a ti, conectó. amigo. Y para quienes están conectados y quienes se van a conectar, y no sé cómo funciona exactamente si este video se pueda guardar, lo podamos dejar ahí en las historias, Creo lo que lo puedas podemos descargar. guardar, creo que lo Ok, podemos guardar y se queda como IGTV, ok. creo. Y para quienes están conectando, gracias por estar aquí. Si pueden invitar a sus amigos, es un espacio que platicaba con Meritzi, que ahorita se presentará para que quienes no la conozcan sepan con quién estamos interactuando en este en vivo. Pero me parece que, y Mary lo planteo así, parte de la labor de los periodistas, o al menos es mi postura, es llevar la información a nuestros lectores o a los lectores de noticias a través de prácticamente todas y todos los canales que existen. Me parece que esa es responsabilidad de nosotros y, por supuesto, construir historias atractivas a través eh, ¿cómo decir?, de multimedia atractiva para los consumidores de noticias, más que, como otros dicen, la responsabilidad cae en los usuarios. Me parece que no, me parece que es tarea de nosotros construir los espacios y construir los productos multimedia atractivos para ellos. Y a raíz de eso, pues yo he estado, ahorita te preguntaré si tienes TikTok y quienes tengan TikTok también que nos comenten, pero yo he visto que a Lo que través de hizo la cuarentena, plataformas ¿no? totalmente, ¿no? A través de plataformas muy jóvenes, se puede informar. A través de Instagram se puede informar, ahí está Latinius y demás y otros Latinos y otros proyectos. Y creo que lo inicial, lo primero, en nuestro caso, que al menos yo no me, no me generé como periodista académicamente, digamos, en esta etapa tan moderna. O sea, yo sí ya tengo algunos años que concluí la carrera allá en la UNAM, y en la UNAM sobre todo, y la verdad es que no estaba tan activo el tema de redes sociales. Las primeras coberturas fueron sí con celular, pero nada de imágenes y transmisiones en vivo, eso estaba todavía bastante lejos. Pero bueno, ya platicaremos sobre estos temas. Mary, gracias, gracias a quienes están aquí viendo esta transmisión. Y para quienes no te conozcan, Meritzi, dinos quién eres. Gracias a ti, amigo, primero que nada por invitarme y la verdad, no creo que seas los que no se han creado en esta generación, ¿eh? Creo que estás como muy envuelto en todo esto de las nuevas tecnologías. Y bueno, para presentarme, yo soy Meritz Iglesias, Uh -huh, yo soy egresada de la Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca. uh -huh, La verdad, desde chiquita, o sea, pareciera que todo el mundo dice, ¿no? Eso de desde chiquita yo siempre quise ser cantante o lo que sea, ¿no? Actualmente, pero yo sí desde chiquita lo que más me gustaba era hablar uh -huh. y lo que más Ok. me gustaba era como el sentir ese contacto con un público. O sea, yo me acuerdo que desde que estaba en el kinder era yo Uh quiero -huh. decir la poesía, yo quiero, o sea, siempre me encantaba como el poder comunicar algo, el poder estar ahí, ese como feedback, ¿no? Que Uh -huh. sientes de manera a lo mejor inconsciente, eso Uh siempre me -huh. gustó mucho. Estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación, Uh -huh. primero que nada yo no sabía, estaba en un momento en que no sabía exactamente qué estudiar, ¿no? No Uh sabía -huh. si derechos, si lo que te decía la familia, etcétera, Uh -huh. pero sí tenía bien claro qué es lo que más me gustaba hacer, qué es lo que te decía, estar como frente a un público. Y fue mi abuela la que empieza a Ok. investigar sobre la carrera de Ciencias de la Comunicación
Y un Y te día llega dice, y me dice, es que esto es para ti, mira, puedes escribir en una revista, puedes hablar en radio, pues, o sea, todo, ¿no? Lo ujú, que es, ujú, ¿por qué no investigas más de esta carrera y estudias eso? Y la verdad, mi así, abuela siempre ha sido uno de los pilares más importantes en mi vida. ok, Y me dice eso y es como una luz verde, de decir, bueno, puede ser una posibilidad eso. Entonces ujú, empiezo a estudiar esa carrera, me encanta, por supuesto, y luego empiezo a definirme que lo que más me gustaba era estar al frente del medio de comunicación, ¿no? Que si era radio, ya ves que se empiezan a dividir entre los que les gusta más producción, claro, etcétera. Entonces decido yo irme por estar enfrente del medio, es lo que más me gusta hacer. Tengo prácticamente 8 años trabajando en diferentes medios de comunicación. He hecho radio, he hecho televisión. Ahorita estoy en una página web como jefa de información. ujú, Y que bueno, como tú bien dices, los diferentes medios de comunicación requieren de diferentes responsabilidades, de diferentes formas de manejarnos, de desenvolvernos. ujú, Todos son tanto características diferentes como ujú, demandas distintas, ¿no? Y públicos claro. también diferentes. Entonces, pues prácticamente es lo que he hecho en estos 8 años, ¿no? Empecé estando atrás de los medios de comunicación, porque a mí lo que me tocaba era como empezar a editar los audios, ya sabes, para que Ujú, salgan al aire, esos ujú, que mandamos cuando somos reporteros, esos ujú, son los que a mí me tocaba editar. Hacía una que otra cápsula para salir al aire dando el clima o alguna nota relevante, etcétera. ujú. Y después ya fui como enfocándome más hacia la conducción de televisión. Entro al área de noticias, ya después como reportera de radio nada más, que es Ujú, ahí donde te conozco a ti y a ujú. todos los grandes de este medio de comunicación que la verdad ya tienen muchísimos años y que son personas súper profesionales, dedicados, etcétera. Entonces, los conozco a ustedes y ya de ahí, bueno, ya vienen como diferentes áreas. He escrito también para revista y bueno, actualmente te digo jefa de información en un medio digital. Gracias, Mary. Y justamente entiendo que estudiaste en Cuernavaca. Sí, 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 aquí O en sea, al Cuernavaca. final esto que te sugirió tu abuelita, cuando lo viste e investigaste, dijiste, sí, de aquí soy. Sí, exacto, sí, o sea, me dice mi abuela todas las posibilidades que había. Yo estudié en esa universidad la prepa, entonces cuando voy y checo qué materias tenía esa carrera en esa universidad, pues tenía exactamente las materias que yo quería, ¿no? Que producción de radio o locución o conducción, o sea, todo y dije, sí, creo que sí, esto es lo que quiero y pues elegí esto. Digamos que a ti, a diferencia de mí, voy a hablar de lo que me tocó a mí, a diferencia de ti, como estudias en esa prepa, hay que decirlo, fue VM, Sí, fue en la ¿no? UM, Como sí, estabas en la VM, prácticamente viste que la universidad contaba con esta licenciatura y dijiste, venga, viste el plan de estudio y sí, dijiste, va, ¿no? sí, exactamente. En mi caso, yo no, yo salí del colegio de bachilleres y tenía varias opciones entre qué decidirme, si diseño gráfico, derecho, ciencia política o ciencias de la comunicación. Y al final decidí ciencias de la comunicación porque ahí me atraía la producción. O sea, yo quería ser jalacables. O sea, yo quería andar en producciones en vivo, produciendo audio, produciendo video. Ese era mi sueño y digo, frustrado sigue siendo el tema de andar con una diadema, con un radio comunicador y entonces andar en la logística de un evento en vivo. Y Tú por sí eso querías metí, estar detrás, sí, entonces. totalmente. Totalmente. Yo quería estar atrás de cámaras en la producción, pero cuando me puse a buscar información sobre carreras aquí en Cuernavaca o en Morelos, estoy hablando del 2003 más o menos, este, no había ninguna escuela pública. Entiendo que hasta la fecha no hay todavía la licenciatura como tal. Creo que la UEM acaba de abrirla hace algún par de semestres, pero no había. Y pues me metí a estudiar a una universidad privada, que no diré el nombre, pero no me gustó la carrera. Y al final pues tuve la oportunidad de irme a la UNAM. Y allí fue cuando me encontré con el periodismo y la pasión por contar historias escritas. Eso fue como de wow, ¿no? Entonces a ti no te costó tanto trabajo esa parte. O sea, incluso yo no tenía la certeza como tú desde niño de quiero estar en los medios. O sea, ¿tú cuántos años Pero tenías cuando pareciera, te percataste de eso? yo empecé de hecho el kinder antes de tiempo, porque yo por lo regular los niños entran al kinder como a los 3 años, ¿no? 3, 4 años. Y yo era de las que ya quería ir a la escuela desde muy chiquita, entonces empecé un año antes de ir al kinder e iba de oyente, nada Uh -huh. más. Todavía me Ok. llegué a llevar el biberón al kinder, etcétera. Pero aunque no tenía la edad, yo era la que
es que yo quiero decir la poesía, ¿no? ¿Quién va a decir la poesía para despedir a los niños de tercero? Y era yo la que levantaba la mano. Entonces a mí siempre me llamó la atención, en realidad. El estar frente al micrófono no me daba miedo. Mi primera experiencia, me acuerdo que digo una poesía, me equivoco justo al final, o sea, yo tenía que decir la mujer perfecta y digo la mujer perfecta y escucho una risa general, pero era mi primera presentación en público, ¿no? Ajá. Entonces, escucho esa risa general, yo no capto en que estaba mal y le digo a mi mamá, oye, ¿por qué se están riendo todos de mí? Y mi mamá dice, Ujú, no, mi amor, no pasa nada. ujú. Me entero hasta que tengo 18 años que me ¿En el cuentan video esa o qué? anécdota. Ah, No, 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 me cuentan esa anécdota y toda mi familia me la empieza a contar. ¿Y te acuerdas cuando me...? Pero nunca antes la mencionaron. Y ujú. resulta que mi mamá, había ese día varios integrantes de mi familia y mi mamá habló con varios de ellos para decirle, no le digan nada porque es su primera vez y trabajo es que le digan ahorita porque Claro, después ya no va a querer hacer nada, ¿no? claro. Entonces, La gracias, van yo a creo que, cohibir, exacto, a que nadie me dijo nada, yo di por hecho que lo había hecho muy bien. claro. Sí, y Oye, aparte para no. Dime. amigo, tú eres alguien de las personas que yo más admiro dentro del medio de Gracias, Mary. comunicación por Gracias. ese sentimiento de investigación. Yo creo que para trabajar en medios de comunicación, sobre todo en el área de periodismo, necesitas nacer con eso, ¿no? O sea, necesitas tener eso que no te quedas nada más con la información que te dan o con lo que acabas de ver, sin rascarle y rascarle y rascarle. Y muy pocas personas tienen eso. Si yo es algo que siempre comento, es decir, ¿cómo puedes llegar con una nota si no cumple las 5 preguntas básicas, ¿no? Ujú. Pero un buen periodista no se conforma con resolver las 5 preguntas básicas, sino que busca investigar más. Y tú eres uno de ellos. Y a mí me Gracias. gustaría que tú me platicaras. No, no sabías tú que te gustaba esta parte a lo mejor de escribir o estar al frente del medio, pero ¿cómo si descubres este sentido de investigación? Te digo que yo cuando iba en la prepa, en el Colegio de Bachilleres Plantel 2 aquí en Atlacomulco, eh, me gustaba mucho la grilla. O sea, hubo un momento, no sé en qué año exactamente, si fue en la primaria, donde tengo más fresco la memoria es en la secundaria, que como a ti, me encantaba estar frente a la gente. O sea, me fascinaba estar frente a la gente, pero en mi caso era para hacerlo reír. Ok, O sea, ok. yo en mi caso era el estudiante, y quienes vean que están por aquí de Instagram, mis ex compañeros de la secundaria, yo me paraba enfrente a imitar a los maestros Un y, estandopero en aquellos tiempos. y a contar chistes y a imitar a los profesores en la secundaria uno, al profesor Gaspar, por ejemplo, de música, y a otros maestros, les hacía burla, los imitaba, al grado de que cuando llegaban los maestros, mis compañeros me decían, y le decían al maestro, profe, tenemos flojera, que Héctor cuente chistes. Y yo era así como que de, no se diga más, ¿no? Y empezaba a imitar a los maestros y desde entonces como que descubrí, te digo, conscientemente, que me encantaba estar frente a, ¿no? Primero, en la parte de personalidad, de hacer, y sobre todo reír a la gente. A la fecha, hacer reír a la gente para mí es fundamental en mi vida. O sea, no le encuentro sentido a la vida si no es haciendo reír a todo mundo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué Y increíble! riéndose de mí incluso, o sea, me encanta que se burlen de mí y provocarlo del chiste. Y por eso, ya luego cuando empecé a ver series gringas, estas de comedias de situación, pues también hice mucho clic, ¿no? El entender cómo construyes, porque así me gusta hacerlo, en el tema personal, fuera de mi trabajo profesional o de mi oficio, construir la escena de tal manera para contar un chiste, ¿no? Y que la gente explote de risa. Y me he encontrado con amigos muy inteligentes que afortunadamente hacen clic con esa parte de agarrar la onda y no sacarse como de qué estás diciendo, sino entender que es parte de un chiste, ¿no? Está súper padre. Esa fue la parte de me gusta estar frente. En colegio de bachilleres me volví por ahí jefe de, bueno, en la secundaria fui jefe de grupo y en colegio de bachilleres fui el presidente de la asociación de estudiantes de graduación, ¿no? Yo organizaba las fiestas y todo este rollo. Y también ahí, cuando iba a vender los boletos y a convencer a los grupos de que compraran boletos, pues me encantaba hacer esta labor de pararme frente a ellos y platicarles el proyecto y que la graduación. Ahí empecé a entender que la palabra y la voz la voz, o sea, la palabra tenía, hablada, tenía un Un efecto en la poder. gente, ¿no? Tenía un Claro. efecto el cómo te acercas a las personas, cómo cuentas. Como contexto y como antecedente tiene mucho que ver con mi abuelo y con mi mamá. Yo reconozco, al menos desde la conciencia, que dos personas son fundamentales en mi vida para poder contar historias. Uno es mi abuelo y otro es mi mamá. Yo nací en Tejalpa, mi abuelo nació en Tejalpa, en Jutepec, y allí él era el amigo del pueblo. Y entonces la anécdota que me cuentan mis papás
es que medio Tejalpa llegaba a visitar a mi abuelo todos los días. Y entonces me cuentan que yo sacaba un banquito y me sentaba en la rueda con ellos. Ellos estaban bebiendo, tomando pulque, cerveza, presidente, lo que fuese, y yo con mi banquito escuchando las historias. Y yo asumo que en parte eso tiene que ver con la forma en la que mi abuelo contaba sus anécdotas y cómo hacía reír a todo el mundo. Y mi Claro. mamá, desde que me acuerdo, nos contaba cuentos, o sea, todo el tiempo eran libros y libros de cuentos, y yo también atribuyo a esa disposición que tuvo mi mamá de contarnos cuentos antes de dormir y en cualquier otra circunstancias, que aprendí, digamos, o que entendí que era contar historias. Ya viene la segunda etapa en el redescubrimiento de esta capacidad en el colegio de bachilleres y cuando empiezas a hablar con la gente. Y de pronto hubo un par de ocasiones en que, bueno, esa parte no la quiero contar en ese momento, pero allí descubrí el poder de la palabra. Me gustaba mucho el tema de producción, producir audio. Yo descargué programas en aquel tiempo, hacía mezclas de audio, quería ser DJ, quería producir música. Me encantaba la fotografía, no estudié fotografía hasta la universidad, pero me encantaba. Nunca tuve una cámara hasta la universidad. Y allí andaba con esa idea, ¿no? Por eso digo que me latía mucho también el tema de ciencia política y de derecho, porque era un tema de debatir y hablar, ¿no? Claro. En el tema de la investigación periodística, más que una capacidad de investigar como tal, yo creo que el origen tiene que ver con un conflicto permanente con el poder. O sea, mi capacidad de investigar, más que un afán de investigar cosas como tal, porque no recuerdo, digo sí, pero no como muchos otros niños ingenieros, por ejemplo, ahora, que desarmaban, yo sí desarmaba cosas, pero no me clavaba en eso, ¿no? Y sé que hay niños que se clavan armando robots y eso, Sí, yo no. Pero asumo que esa parte de investigar periodísticamente tiene que ver con un conflicto permanente con la autoridad. Y ese lo tengo desde la secundaria, se reforzó en la preparatoria y no se diga en la universidad. En el de por qué tú, necesariamente, per se, tienes que tener la razón. O sea, yo no coincido con eso, ni que forzosamente tú como autoridad, sea quien sea, incluso en un salón de clases, me estés diciendo la verdad. Entonces, encontré más bien en el periodismo un cauce para toda esta conflicto con la autoridad, con el poder, lejos de andar vandalizando, rompiendo, rayando paredes y todo este rollo, encontré que en el periodismo efectivamente puedes contar con las herramientas para develar la verdad, para encontrar la verdad, claro. para exhibir corrupciones, para exhibir malos manejos, y es una herramienta tan noble, tan sencilla, digamos, cuando sigue los pasos de hacer. Claro, el contexto de violencia es un tema que impide muchas investigaciones, incluso la autocensura, ¿no? Promueve la autocensura, pero eh, yo le atribuyo más bien al tema de este conflicto con el poder y a la gran escuela que fue en mí, la UNAM. O sea, yo encuentro textos ahora que escribí en la universidad privada, que estuve un semestre aquí en Morelos, con dieces, así con 10, y hoy leo esos textos y los guardo como una evidencia de que aprendí algo, ¿no? De que mi texto, mi escritura mejoró porque eran textos sin sentido, malos. Son un par de textos que ahí tengo guardados con 10 expuestos, malísimos, ¿no? Y sí recuerdo que en la UNAM un par de trabajos no fueron destrozados así públicamente, pero sí aprendí mucho en el tema de utilizar la herramienta periodística. Yo agradezco mucho a mis maestros de la UNAM, porque además cuando entro a la UNAM, yo todavía iba con la intención de estudiar, de ser productor, porque en la UNAM tiene 5 áreas terminales: producción, diseño, publicidad, mercadotecnia, comunicación política y periodismo. Bueno, Ok. creo que se me fue una más por ahí. Este, yo iba con ánimo de hacer producción. Y mira que los estudios de la UNAM no son los mejores estudios en el tema de producción, pero yo quería hacer producción. Afortunadamente, a todos los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, en tronco común llevamos géneros periodísticos uno, 2 y creo que 3. Cuando un maestro, Pablo, en su clase con la maestra, se me fue el nombre ahorita, pero el profesor adjunto era Pablo, que por aquí anda en redes sociales y en Instagram, nos dice, cuenten algo, o sea, vayan y cuéntenos lo que vivieron. Yo, de verdad fue así, el insight fue, ¿qué es esto? O sea, hay una cosa que se llama periodismo que te permite ir a un lugar, platicar con una persona, eh, entender un concepto y escribirlo para que la gente se entere, lo sepa, lo disfrute, aprenda, que no es una finalidad como tal, pero disfrute, se quede con algo de esa historia que tú le estás contando. Fue un clic y ya no lo solté. O sea, contar historias es Es lo tuyo. maravilloso.
y ya con el tiempo aprendes que hay diferentes herramientas para contar historias, ¿no? Pero para terminar esta pregunta que me haces de la herramienta periodística y de investigación, mi segunda escuela fue Reforma. O sea, cuando entro al taller de 6 semanas de Reforma, todo el bagaje, todo el conocimiento de la UNAM, ¿no? Teórico, técnico, sumado a esta experiencia que tuve de 6 semanas de un taller intensivo del taller de periodismo de Reforma, fue la amalgama, fue la pasta perfecta, y allí fue cuando dije, esto es increíble. Y además de que tuve una estancia periodística en Reforma los primeros 5 o 6 años, increíble, libre totalmente, lejos de lo que podían señalar críticos del periodismo conservador y de derecha. Yo no padecí esos primeros 6 años nada de eso en Reforma, y entonces me permitió desarrollar mi creatividad Tal periodística. cual lo que querías, contar historias. Caí en blandito, Mary, y eso es parte de lo que fue mi base, digamos, en este tema del periodismo. Pero yo te quiero preguntar ahora, que tú estudiaste ciencia de la comunicación hace algunos años, entiendo. Sí. ¿Ya te tocó ver el tema de redes sociales y toda esta dinámica en la carrera? No, fíjate que apenas, yo creo que en el último semestre empezábamos a ver la manera en que todavía en ese entonces Yahoo era como lo que te aparecía, ya sabes, los banners que te aparecían cuando abrías tu correo electrónico, Uh-huh, o cuando abrías una página en internet que te aparecían los banners de principalmente Yahoo dando uh-huh, información. uh-huh, Uno de mis maestros es que nos empezaba a comentar, bueno, ahora viene por acá, por las redes sociales, la manera de comentar las cosas, la manera de platicarlas, de cabecearlas, los títulos, etcétera, es uh-huh, muy diferente a cómo se hace en un periódico, como se uh-huh. hace en algún otro medio de comunicación. Ese fue como el contacto nada más que tuvimos, Ya, los de mi ya de generación, pasadita al ya final. de salida y ya al final, que fue, te digo, el último semestre, y que ya fue casi casi una embarradita, ¿no? De ya esto es lo que van a hacer, hagan unas cuantas prácticas y se acabó. Pero yo creo que de repente vino un boom impresionante con las redes. Uh-huh, Todo el mundo empezó a creer que tenía la habilidad de poder ser periodista, de uh-huh. poder ser comunicador, de poder dar información, ¿no? ¿Por qué? Porque ya teníamos la posibilidad. Uno, Así se es. abren las redes sociales, y dos, los teléfonos inteligentes con acceso a internet, con cámaras buenísimas, con todo que ahora nos permitían pues tener esa habilidad, ¿no? Ya decías, ya no necesito traer a lo mejor todo el equipo acá de producción para yo poder hacer un enlace en vivo, ¿no? Uh-huh, Sin tener a lo mejor conocimiento alguno. Y que justo uh-huh, eso es lo que me llama la atención, porque creo que de repente se empezó a desvalorizar el trabajo, pues realmente de investigación, el preocuparte por decir, voy a dar un contenido en donde, al menos en nuestro caso, que venimos de, digo, en mi caso a lo mejor ahorita ya no soy reportera, pero uh-huh, yo empecé ahí, ¿no? uh-huh, uh-huh. Y es como no puedes dar una información si no lo haces con una base, si no tienes una fuente, si no te lo están diciendo, no vas a ir a inventar, ¿no? O sea, yo siempre digo, a Sí. veces dicen, oye, pero ¿por qué están comentando tal cosa si las cosas no son así? Y yo siempre digo, la verdad tiene diferentes vertientes. Uh-huh, Que cada medio de comunicación te la cuente de manera diferente y agarre ese cachito de verdad uh-huh, es muy uh-huh, distinto. uh-huh. Que sea una mentira es otra cosa completamente Claro, diferente, porque un claro. verdadero periodista difícilmente se va a arriesgar a decir, pues con tal de que pegue he hecho una mentira, ¿no? Claro. Porque lo que haces es tener una fuente. Entonces creo que nosotros como comunicadores empezamos a entrar en un momento, yo creo que de confusión, de decir, a ver, Uh-huh. ¿qué tiene más peso? A lo mejor ser un influencer que está dando información que no Así es. tiene a lo mejor ni la menor idea, o decir, me voy a esperar un poco más, Uh-huh, no voy a caer tanto en la inmediatez, uh-huh, que esto algo que también nos empezó a comer, ¿no? La inmediatez de los medios digitales, y decir, uh-huh, mejor me espero a tener la versión oficial, o uh-huh. haber visto que atropellaron a alguien, o haber visto lo Claro, que pasó para claro. entonces poder dar esa información. Justo ese tema es el que quería que tocáramos, porque lo hemos platicado, digamos, en nuestras conversaciones, lo hemos tocado. A mí me parece que, y te lo planteo a ti como opinión personal, ¿cuál es el límite del periodista? Porque te decía de TikTok, o sea, y aunque hay contenido informativo, lo hay, y hay Sí, sí contenido lo muy hay. valioso, no es contenido periodístico, ¿no? No. Pero también está el tema que es paralelo, me parece, a tu contenido como tal,
a la forma en la que la presentas. Yo de pronto he subido un par de cosas, incluso las he compartido aquí de TikTok, Yo también, ¿eh? divertidas y graciosas, sin ningún fin ni informativo, ni de comunicación como tal, más que un fin recreativo personal. Y te decía, que se ría quien se quiera reír de lo que, de la graciosada que estoy haciendo. Pero de pronto yo entro en una dinámica de, Héctor Raúl, eres un periodista, ¿no? Entonces, digo, y no es ningún acto ni delito el usar TikTok, ni compartir, doblar, utilizar un audio, incluso con groserías, me parece, no es ningún delito, pero desde tu punto de vista, ¿qué tanto resta al tema de la credibilidad de un periodista, de un comunicador, de una comunicóloga, de una comunicadora, el hecho de utilizar esas plataformas? Coincido contigo, hay casos de éxito de influencers, de youtubers, que son, y yo admiro mucho y respeto mucho su trabajo, que hacen un papel informativo, pero que no son periodistas de formación. Exacto. Y mucho menos, me parece, están en la calle reporteando. Por ejemplo, Chumel, ¿no? El Pulso de la República. A mí me encanta su programa, me parece muy divertido, le entiendo a lo que busca hacer, me divierte, incluso me informa, ¿no? Hay opciones que digo, me parece que es una opinión de un influencer, de un youtuber, que podemos o no estar de acuerdo con él, pero me parece que él tiene derecho a hacerlo. Pero no Un sé si haga la trabajo diferencia periodístico no es. el estar en la calle, tocando, ahora menos, ¿no? Por la pandemia, pero a la gente, viéndote meter, en este caso en los morelenses, a Tetela del Volcán, ¿no? A un conflicto con Hueyapan, por ejemplo, o a un desalojo en el Tezcal, o a ver cómo los policías. Creo que el tema de las redes también, esto de que permitió que cualquier persona, y me parece a mí muy afortunado, pueda tener acceso a públicos masivos a través de la tecnología que cabe en la palma de su mano. eh, yo creo que para mí eso no es competencia en el tema de los periodistas, pero sí es responsabilidad nuestra, y también creo que cabe la responsabilidad de los usuarios, de los lectores, diferenciar. Y mi pregunta para ti es, ¿cuál es el límite para una comunicóloga, comunicadora, periodista profesional con el tema de las redes sociales? ¿Hasta dónde te permites tú o piensas que está permitido echar relajo en tus redes sociales públicas? Híjole, creo que ese es un tema de manera personal que también me he cuestionado de manera constante, porque como tú dices, a mí también me gusta el TikTok, ¿no? O sea, empecé por relajo, ¿verdad? Por la Pero pandemia. por la pandemia No, tú son empezaste antes, consecuencias ¿no? de la cuarentena. No, estaba en plena cuarentena. Ok, tiene justificación. Tengo justificación. No, también de repente he dicho, híjole, creo que no, sí resta seriedad, ¿no? El Ujú, estar. Pero también por otro lado dices, esto es un trabajo. Y ujú. aunque el ser periodista es un trabajo de prácticamente 24 horas, Así es. dices, también soy ser humano por otra parte, ¿no? Y también me Tengo gusta mi como, corazoncito, ¿no? Digital. también tengo mi corazón digital, también quiero hacer, creo que más bien, Sí. más que quitarnos o ponernos seriedad o restarnos, creo Ujú. que en donde nos deberíamos de poner nuestros límites es en el momento de ejercer ciertos comentarios. Ok. Creo que quienes tenemos el poder de hablar, quienes tenemos un público, sea pequeño, sea grande, sea del tamaño que sea, el público lo que merece es que las palabras que digamos o que estemos escribiendo sean, uno, con calidad y dos, con plena conciencia, ¿no? Creo que el usar el poder que tenemos, aunque sea de nuestras redes personales, pero que hay mucha gente en nuestras redes personales que nos sigue por nuestro trabajo y Ujú, usarlas para a lo mejor hacer un comentario que denigra, ujú, que lastima, que ujú, agrede, que genera violencia a lo mejor o que ujú. incita a las Claro. agresiones, ahí se termina nuestra responsabilidad. Creo que nosotros como periodistas, los que son reporteros actualmente, los que estamos en alguna otra área de esta de noticias, creo que tenemos una responsabilidad muy grande al momento de tener audiencia, te repito, del tamaño que sea, Ujú, sin importar que, porque muchos dicen, pues yo lo posteé en mi red personal, ¿no? En mi ujú, Facebook personal, en ujú, mi Instagram personal, no en el de la empresa. Pues sí, ujú. pero mucha gente que te sigue justo por el trabajo que haces en aquella empresa. Claro. Entonces creo que la autocensura sí es muy importante. ¿Cuántas veces no hemos visto a lo mejor situaciones que a lo mejor el andar en la calle, ¿no? Nos ha tocado que hasta nosotros mismos, si andas en una manifestación, de repente ya no puedes salir de la manifestación por la misma manifestación, ¿no? Claro. Sí, Entonces, claro. Sí, y sí, tú sí. dices,
qué irresponsable sería que yo me ponga como un ciudadano normal a comentar y a decir, es que esos que hacen Ujú, manifestaciones o esos ujú. que están... A ver, creo que sí tienes cierto enojo, pero al mismo tiempo conoces la causa, pero al mismo tiempo eres periodista, pero al mismo tiempo, o sea, creo que la autocensura es muy importante y es la que muchos deberíamos de tomar en cuenta y aplicar en nuestras redes sociales. Lo demás creo que ya es como decisión personal, ¿no? Lo que si te quieres ver chistoso, cómo quieres que se vea a lo mejor tus fotos de Instagram, cómo quieres que Ujú. se vea tu feed a lo mejor en Facebook, ya es cuestión personal, pero la responsabilidad de lo que comunicas e informas, creo que ese es el límite. Hay un ejemplo, ¿no? El caso de Puebla, donde un periodista en tiempo real comienza a hablar de un, no recuerdo si fue presunta violación o abuso sexual o incluso un robo, y comenzó a través de sus redes sociales, periodísticas, digamos, un medio digital en el que colaboraba esta persona, un reportero, empezó a decir que estaba pasando tal situación, la gente vio su post, creo que fue en Facebook, un live incluso en Facebook, y acudió al lugar y acabaron quemando, creo que fueron dos personas las que quemaron, ¿no? Identificaron plenamente que la persona que había propagado el tema de lo que estaba pasando, pues fue este periodista a través de sus redes sociales y bueno, derivó en un linchamiento, ¿no? En la muerte de dos personas que al final de cuentas mi postura es que merecían ser juzgados, ¿no? En caso de que hubieran cometido Claro, algún delito, ser detenidas, llevadas a un proceso judicial para determinar su culpabilidad o no. Yo creo que ese, como tú dices, es un límite, efectivamente, eh, pero, o incluso hay otros límites, ¿no? El hecho de que periodistas, no hay que mencionarlos acá, pero todo el mundo sabe, de nombre nacional, que han estado en cadenas nacionales, pues de pronto se les exhibe con yates y que pueden comprobar su compra a través de estos pagos que reciben por sus medios periodísticos personales, ¿no? Yo pondría también como ese un límite, ¿no? Más sí, bien claro. en el tema de tu profesión, pero yo coincido contigo, porque además cuesta trabajo, Mary, y yo creo que las nuevas generaciones, la tuya y las que vienen más allá todavía, qué difícil. Yo recuerdo mi etapa en Reforma y públicamente me decían, las redes sociales tuyas no es que sean nuestras del periódico, pero tú eres el representante del periódico y hacía mucho énfasis en ese tema, ¿no? No estaba de moda todavía tan fuerte tus redes personales ni Instagram, estaba Facebook y Twitter también ya tenía un rato ahí activo y era difícil, ahí sí periodísticamente, el decir, yo estoy viendo esto, pero pues primero tiene que pasar por mi medio para que ellos yo le doy Claro. retweet, ¿no? Si me publican y si no, y si sí. Te decía que los primeros 5 o 6 años fueron maravillosos, los últimos 4 años en Reforma no fueron los más bonitos, pero también aprendí mucho de ellos y fue justo en esa etapa. Yo coincido contigo en el tema, porque además es de pronto una necesidad de entrarle a la dinámica del Al tren, TikTok subirte al y tren. subirte al tren del mame, ¿no? Y de pronto publicar el audio gracioso. Y digo, no sé si ocupar un filtro sea mentir, ¿no? O sea, al final estás cambiando, alterando la realidad, ¿no? Yo estaba preocupado hace rato porque no sabía si se podían poner filtros en los live en Instagram. Afortunadamente sí. Oye, tú hiciste trampa porque yo no lo puse. Yo sí se traba. No, y entonces, pues en ese sentido está padre. Pero Mary, te fuiste a estudiar al extranjero. Parte de tu currículum es que te fuiste a estudiar fuera de México Sí, y entiendo que quedaste enamorada de Nueva York. sí, sí, sí. Parte de mi corazón se quedó en Nueva York, amigo. ¿A Sí, qué la fuiste a verdad. estudiar allá? Allá me fui a estudiar escritura creativa, Ujú, por supuesto también el inglés y parte de formación justamente en eso, en escritura, periodismo como tal en específico no, pero ok, más bien como temas de escritura y de creación. La ok. verdad es algo que yo creo que vivir esa experiencia de estar en otro lugar, de conocer, a mí yo creo que el llegar a una ciudad, en donde fue como llegar a la Ciudad de México, ¿no? Que conoces a personas de todos los estados, aquí era Ujú, llegar a una ciudad donde conocías a personas de prácticamente todos los lugares del mundo, menos casi americanos, ¿no? O ok. sea, era el colombiano, era el irlandés, o sea, de todas partes del mundo, con una mentalidad completamente diferente, cada una de las diferentes personas, que te abren mucho la mente, que te abren mucho la visión a lo mejor que tienes hacia tu país, la visión que tienes. Yo siempre he dicho, estoy orgullosa de ser mexicana, me encantan Ujú, mis raíces, me encanta mi comida, la comida mexicana es mi ujú, favorita.
Las garnachas. pero las garnachas, ¿sabes qué? Los tacos y el pozole son mi máximo. Ok, Entonces, ok, pero sí claro. regresas con una visión completamente diferente en muchas cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, justo eso, yo cuando me fui era de, tengo que estar en la tele o tengo que estar en radio o tengo que estar enfrente. ¿No? Ujú, Ahorita yo sé que es lo que más me gusta hacer, pero si no estoy, no pasa ujú, nada. ujú, Disfruto muchísimo mis horas a lo mejor en la oficina, mis ujú. horas atrás de, o Sí, sea, se ve. ¿sabes? No tengo Digo, un pobre de tema tus de, compañeros, pero tú lo disfrutas mucho. pobres de mis compañeros que los buleo un poco luego, pero a mí me gusta mucho me gusta mucho mi trabajo, me gusta Ujú, mucho el saber que podemos comunicar sin necesariamente estar a lo mejor hablando. Nuestro trabajo desde muchas formas y desde muchas áreas ok. comunica. O sea, todo esto que traías cargando de tomar el micrófono a los 3 años y querer Sí, estar sí, permanentemente viéndote, de pronto fue, se fue. hay más cosas. Hay mucho más, sí. O sea, yo venía con el, quiero estar enfrente, quiero hacerlo, quiero. Me acuerdo que una vez en la universidad me decían, ¿qué es lo que más te gustaría hacer a ti? Y mi respuesta fue, lo que sea estar enfrente de un público. Lo que sea que A tenga que ver Meritxell estar enfrente de le un público. toca ser directora de audio. Sí, ajá, sí, casi, casi, ¿no? Y mis compañeros decían, es que Mary, algunos me decían, caíste muy mal cuando dijiste que lo que más quería hacer era estar enfrente de un público. Y yo, pues es que fui muy honesta, es lo Pero que es la más verdad. quería. Pero es la verdad Ajá, lo que siento, me salió del era lo que yo corazón. quería. Y ahorita yo sé, disfruto mucho el tiempo en que grabo mi cápsula, disfruto mucho el tiempo en que estoy al aire, pero yo regresé con una visión completamente diferente de decir, si pasa, qué bueno, y si estoy ahí, qué bueno, pero hay mucho más campo para expresarme, para seguir mostrando mi trabajo, más allá que solamente estar enfrente de una cámara o estar enfrente de un micrófono o estar enfrente desde el área que sea, ¿no? Creo que solté un poquito, a lo mejor era ego, no sé, Ujú, ujú, sí, sí, algo, una y lo necesidad. solté, exactamente, lo Pero además, solté. Mary, perdón que te interrumpa, he tenido No, un par de pláticas con alumnos antes de la pandemia, muy jóvenes de comunicación, y estoy seguro que también a ti tocó esa parte, ¿no? Lo comentabas, las redes sociales todavía no estaban tan en boga, tan fuertes, tan accesibles. Yo recuerdo que teníamos Geocities creo que fue en Yahoo, no recuerdo, para poder generar páginas web, eh, no sé, las salas de chat, donde yo también ejerció de pronto un poder ahí de comunicación, no te conté eso, pero en Star Media, en las salas de chat, yo daba noticias, o sea, yo los periódicos que tenía en la mano los aventaba, o sea, la gente estaba irrigando y estaban en otra nadie se debe dinámica, haber querido meter a tu sala, amigo. yo me metía a sus salas y empezaba a dar las noticias con un micrófono, ¿no? Jugando. Pero hoy me sorprende incluso, porque cuando he ido a esas pláticas le pregunto a los estudiantes, ¿cuántos de ustedes tienen Facebook? ¿No? Prácticamente todos levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen Twitter? Menos levantan la mano, ¿no? No es una red, digamos, muy juvenil en términos generales. ¿Cuántos tienen YouTube? Prácticamente todos levantan la mano. Y así las redes sociales, sí, Instagram, ¿no? Que es donde más contenido se genera por parte de los usuarios. Quizá TikTok todavía no existía, no estaba acá de moda. Cuando les pregunto cuánto contenido generan, es cuando ya no hay manos levantadas. Exacto. Me parece que hoy sé que no es gratuito, porque no lo es. Sé que no somos libres de subir lo que queramos o de compartir en redes sociales lo que queramos. Hay muchos limitantes. No es nuestra empresa. Estamos sujetos a una serie de letras chiquitas de todas las redes sociales. Nuestro contenido les pertenece en muchos casos. Pero me parece y me preocupa en algunos casos que antes, para poder estar como tú querías, enfrente de un micrófono o enfrente de una cámara, pues había que pasar por muchas cosas y llegar hasta la televisora nacional, Y convencer con hacer trabajo, casting, esfuerzo, ¿no? El y contacto, la palanca, para que alguna vez pudieras dar una capsulita en televisión nacional. Afortunadamente me parece que Morelos ha dado grandes talentos en televisión nacional, ¿no? Pero muchos de los talentos que están en medios nacionales son de Morelos y eso me parece sí, maravilloso y muy positivo. Pero hoy, Mary, la tecnología nos permite tener nuestro canal de YouTube y vamos a hablar de eso también, nuestro podcast en Spotify, ¿no? No es todo gratuito y no todo es tan fácil, hay una serie de pasos, pero si no, te metes a nada investigar, fácil. nada fácil, puedes llegar a tener tu podcast en Spotify, ¿no? Un medio, una plataforma, una aplicación que todo el mundo traemos en el De teléfono, alcance internacional. de alcance internacional, sin límites, igual que YouTube. Y entiendo
que hay un momento, en mi caso, una ruptura. De pronto, te lo pregunto también a ti, ¿cómo viviste esa parte en la que efectivamente yo, insisto, caí en blandito y mi historia es diferente a la de muchos colegas, afortunadamente para mí, en que prácticamente saliendo de la universidad, trabajé 2 meses en la Unión de Morelos, lo cual agradezco muchísimo esa oportunidad que me permitió acercarme al periodismo real en las calles, aquí en Cuernavaca, en Morelos. Oscar Davis, muchas gracias. Pero luego llegué a Reforma, claro, era la plataforma de Reforma y ahí me obligaban a ser un reportero multimedia, así te lo decían, generabas video, generabas fotografía, generabas propuestas de gráficos, y entonces digamos que en lo personal a mí no me costó tanto trabajo entender el funcionamiento de una red social, los talleres de video, ya sabes, ¿no? Cosas adicionales que te van capacitando para poder generar contenido sin que yo lo planeara, o sea, jamás pensé en tener un canal de YouTube. Sin embargo, llega esa posibilidad y te pones a leer sobre la gente que lo ha hecho, de por qué YouTube es la mejor herramienta para generar contenido, porque es la que paga más una vez que tengas éxito, a diferencia de Facebook y otras redes sociales, y ahora Spotify, ¿no? Y de pronto, en mi caso, caí en cuenta de que ahí están los grandes corporativos, muchos de ellos deshaciéndose, cayéndose a pedazos. Uno de ellos es Televisa, que muy tarde entendió la dinámica de las nuevas tecnologías y del acceso a la información por parte de las nuevas generaciones. Muy tarde llegó, pero aquí lo tenemos al alcance de la mano. Yo digo, el poder está en nuestras manos. En tu caso, también entiendo que te surgió esa intención de generar tus propios espacios y de tener tu propio contenido. Sí, fíjate que, y justo esto nace de el tiempo en que estuve en Nueva York, todo el mundo usaba los podcasts como si fuera, hablando en específico de esta forma de crear contenido, que son los podcasts. Todo el mundo usaba los podcasts como aquí usamos YouTube, que YouTube es como un medio de consulta, ¿no? Utilizas, ¿cómo se arma tal cosa? Buscas inmediatamente en YouTube. Y allá se usaba muchísimo los podcasts de la misma manera. ¿Cómo puedo armar tal cosa? ¿Cómo puedo emprender? ¿Cómo? Todo, ¿no? Entonces, me empecé a hacer, yo creo que un tanto adicta de que cosa que hacía, la hacía escuchando un podcast, siempre. Entonces empecé a tener muchos en inglés, en español, y me empezaba a gustar el contenido, pero al mismo tiempo tenía un conflicto interno, ¿sabes? De decir, como una persona que no es experta en salud me está diciendo, ¿por qué no comes manzana? ¿Por qué no haces ejercicio? El chip periodista. Sí, el chip periodista me causaba como conflicto interno. No sé, Mary, te lo planteo así de, yo debo ir con algún especialista a entrevistarlo y presentarles ese audio. Exactamente, o sea, decirle, el especialista, esto es lo dice que comunica, exacto, citar la fuente o decir, leí en tal libro, ¿no? Pero no puedes decir como yo todas las mañanas me levanto en mi experiencia personal. En mi experiencia personal, todas las personas deben, o sea, no, eso me causaba mucho. Entonces empecé a contemplar la idea de decir, cuando yo regrese, tengo que hacer un podcast. Y cuando yo regrese, tengo que hacer un podcast. Tú sabes también que una de las cosas o de los problemas actuales es el, ¿cómo le llaman? Procrastinar, que es decir, mañana, al ratito, cuando tenga tiempo. Lo fui dejando y lo fui dejando, y cuando de repente ya digo, bueno, ahora sí ya me siento, tengo la idea de hacerlo, me pongo con una amiga a platicar sobre la idea que tenía, y esta amiga también me dice, ¿sabes qué, Mary? Yo también escucho muchos podcasts y mi problema es que la gente me esté dando consejos de amor o de lo que sea y están a lo mejor igual de perdidas que yo y que... Pero tú no lo sabes. Exacto, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes? No, yo no puedo con eso. Entonces le dije, ¿sabes qué? A mí se me ocurre que queremos un podcast, pero basado en eso, que lo que yo voy a decir, que si voy a hablar de amor, pues voy a tener a lo mejor a alguien que le rompieron el corazón sin que me dé consejos, que me cuente su experiencia y se acabó. Y a lo mejor una psicóloga que me diga, esto es lo que deben de hacer, ¿no? En una ruptura amorosa o una tanatóloga o lo que sea. Para mí el tener expertos, el cumplir con esos pasos periodísticos de decir, tengo una fuente que está estudiada, que es profesional y que me va a decir algo verídico, ¿no? O que ya lo vivió. Para mí eso es lo que se tiene que cuidar al dar una información. Pero Mary, en este caso te lo planteo como ruptura. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo lo vivo muy parecido. O sea, yo también es de por qué mi opinión es importante. Digo, para mí, para quien me pueda preguntar, pero llegar a irrumpir con un comentario de yo opino, ya ¿no? sé, sí. Así, ¿tú qué? ¿No? Claro, yo me pasa esa misma situación y es complicado vencerla, pero te lo planteo así, a lo mejor para hacer catarsis. ¿Por qué nuestra opinión no vale? O sea, ¿en qué momento nosotros como periodistas pensamos que nuestra experiencia personal, nuestra vivencia, no es tus dolores, tu dieta, tu ejercicio,
no es suficiente para los demás. Está cañón. Sí, y yo creo que sí, o sea, a ti te pasa muchísimo y a mí también me pasa mucho. Yo no me creo poseedora de la verdad. Creo que esta Sí, carrera ¿no? nos hace muy humildes, ¿no? Ujú, Muy humildes porque tenemos ujú. que aprender. Decimos tanto las verdades de los demás, nos Así basamos es. tanto en Te cifras, nos super basamos cuidas. tanto que cuidas demasiado el decir, yo no voy a decir algo que no me esté diciendo. ¿Cuántas veces hemos visto a compañeros que se les acusa de, es que yo nunca dije esto y se manipuló la verdad? Y cuando Así sacas es. el audio, dices, no, señor, aquí usted lo dijo, Así ¿no? es. Así es. Entonces creo que nos metemos tanto en ese chip que yo ya no puedo ir ni siquiera a misa con una visión de persona normal, ¿sabes? Sí. O sea, O ver una serie, como comunicólogo, ver una serie, ver un yo, encuadre, ver una película, una propaganda, una publicidad, un yo, tweet oficial, nada, dices, sí, ¿no? sí, yo nada, nada. A mí lo que más es así, vas a la iglesia, en mi familia son católicos, no somos muchos, respeto a quienes lo sean, ¿no? Pero Sí. digo, pero yo no puedo ir a la iglesia y no estar como, esto me lo está diciendo porque se presentó este y este y este tema, me está Ujú, hablando de esto por esto y ujú, casi querer sacar el celular a grabar, sí. ¿sabes lo que está Aquí diciendo? hay nota. Ya salió aquí. Y lo mismo Totalmente. me pasa al ver un periódico, lo mismo me pasa al ver una película, al ver una serie, como tú lo comentabas. Sí, yo creo que ese chip o esa ruptura de entre cuando deja mi voz de valer para darle más valor a lo de los demás, es en el momento completamente en que te metes al periodismo. Entras al periodismo y se rompen esas ideas de decir soy yo y soy yo la que vale, sino darle como más voz a los demás. Y eso es algo que a ti te pasa, amigo, y que, digo, Cañón. tú tienes un podcast que está mucho más enfocado a darle voz a aquellas personas A otros. que, y que nos representan en la actualidad, ¿no? Es un Ujú, podcast más orientado hacia la política ujú. y que aunque ustedes dan su punto de vista, El están centro. analizando el centro de atención que es la voz de alguien más. Y en cualquier opinión siempre es como dijo o por lo que hizo, siempre se justifica, o sea, siempre hay una justificación de mis colegas, Pedro Tonantzin, Oscar Guadarrama, Jaime Luis Brito, que hacemos los corresponsales en video y que lo compartimos en audio a través de este podcast del que habla Mary, y siempre es preguntándole a nuestro invitado, que como lo dices, es un político, un empresario, pero siempre en mi caso la opinión va justificada, o sea, no nos damos ese derecho de opinar por mero sentimiento, presentimiento, sexto sentido, no, tiene que ir sustentado. Y creo que la parte periodística está súper bien, porque te modera, nos evita cometer errores a la hora de Sí, escribir o publicar una nota o tuitear algo, todo está súper sustentado. Yo decía, a mí me pueden criticar de lo que quieran en Twitter, de lo que quieran, pero jamás van a decir, estás mintiendo. Absolutamente justo eso. nunca. Pero cuando opine, al final es mi opinión y es mi percepción de la vida. O sea, si yo lo veo azul y el 50 dicen es verde, yo lo veo azul. O sea, está complicado y creo que eso nos ha frenado y no es, y el procrastinar me parece que es consecuencia de eso. Me parece que en parte es el quiero El hacer un miedo a, podcast, quiero hacer un canal de YouTube, quiero transmitir mi vivencia, lo que quiero. Yo de pronto decía con un colega, José Guadarrama, oye, vamos a desayunar y a comer. A la gente a lo mejor le importaría saber si nos gustó o no comer a mí me ahí, ¿no? importa. Y de pronto, Yo ¿y siempre por les qué mi pregunto. opinión vale más, no? Si hay un chip ahí, no sé, algún psicólogo que nos esté viendo nos podría ayudar a definir qué es lo que pasa por la mente de un periodista o de alguien que trabaja con hechos y con la verdad, con opiniones de los demás, que te prohíbe. Sin embargo, rompiste esa limitante, digamos, y aunque tu podcast, como tú lo señalas, Espacio en Blanco se llama, lo pueden ver Espacio en blancos. en Spotify, Y el tuyo, eh, los corresponsales. con los corresponsales, llevas a otras personas, es picar piedra, dedicarle tiempo a algo. Mary, yo espero que sí, que el tuyo y el mío, pero que no te garantiza nada que vas a tener éxito. Claro, no, no, no. Y yo empecé este proyecto, como dicen, sin fines de lucro, ¿sabes? Por el mero antojo de decir, quiero decir, o sea, quiero hacer lo que más me gusta, que es finalmente sí estar enfrente de algo. Quiero hacerlo de manera responsable. Y tomé ejemplos de diferentes podcasts y dije, ok, quiero hacerlo en compañía con esta amiga, con Daniela, que te menciono que ella también tiene esta visión. Ella no es comunicóloga ni Mi nada por el periodista. estilo, ni periodista, Ok. pero tenemos mucho ese sentimiento de ella de decir, yo leo algo o veo algo y primero me fijo quién lo escribió, por qué, o sea, el buscar la fuente coincidimos mucho y el hacerlo de manera responsable. Entonces,
dije, voy a crear esto sin fines de lucro, pero sí con toda la intención de poder dar un contenido que la gente pueda decir, ok, si están hablando de, por ejemplo, el capítulo justo de este jueves es de aprender a soltar, es porque no les voy a decir yo, oigan, ¿qué creen? A mí me ha funcionado meditar todos los días o a mí me ha funcionado. No, te voy a decir que a lo mejor yo me equivoqué en tal parte o que estoy atorada a lo mejor en cierta parte de soltar, ¿no? De aprender a soltar algo. Pero va a haber una experta que te va a decir por qué tienes que aprender a soltar, cuáles son los pasos. Sí creo Ujú. que ha sido como un, voy a dar mi punto de vista, pero al mismo tiempo lo voy a respaldar con algo más, ¿sabes? Entonces, creo que sí es un trato de ser yo, pero al mismo tiempo respaldar desde el ámbito periodístico. No dejo de ser periodista y eso es algo que yo creo que uno se queda hasta que En se un muere. momento, totalmente, y como tú lo dices, 24 horas al día durmiendo, o sea, no puedes hacer nada, me parece arbitrariamente, o sea, es muy complicado. Y pues, Mary, se nos está acabando casi la hora, pero para ir terminando y para ir sintetizando esto que hemos platicado, lo cual te agradezco mucho, eh, No, gracias a ti, amigo. yo veo, por ejemplo, te decía el tema de Chumel Torres u otros influencers como el Escorpión Dorado, u otros como Whatever Tomorrow o Luisito Comunica, que no son periodistas, no tienen una responsabilidad con la verdad, me parece, entretienen, son muy divertidos y generan miles de pesos con Sí, su contenido de entretenimiento, subiéndose a un coche y burlándose, habrá quien esté de acuerdo o no, de la gente, haciendo bromas, entrevistando en algunas ocasiones, dando opiniones bizarras, y auténticas, hablando de la originales, verdad como si fuera la verdad, ¿no? de su verdad, de su Exacto, perspectiva de la verdad. de su verdad como si fuera la verdad. Hay un momento del día en que tú tengas ganas de hacer eso y ponerte una máscara y decir, quiero decir, o también, como en mi caso, nuestro ego, tu ego, te impide el hecho de que tengo que ser yo, quien de alguna u otra manera, pero soy yo el que tiene que expresarse, no un personaje creado por mí. Sí lo he pensado, pero nunca como que me he guiado por los personajes, como que sí digo, no, tengo que ser yo, o sea, lo que vaya a decir, tengo que ser yo. Pero sí de repente he dicho, ay, pero cuando no estoy en mi papel de periodista, a lo mejor soy más divertida, ¿sabes? O sea, como que Es que me salen, así pasa, ¿no? me Es salen así, mejores ojalá ahorita chistes. ojalá nos estuvieran grabando ahorita porque eso sería muy entretenido para la gente. Y te ponen la cámara y, Y soy, o sea, te metes en tu papel, pero creo que es parte de la responsabilidad, es parte de ok, decir, si yo digo una noticia, al menos yo estoy muy casada con el decir, lo que le vas a dar, el producto que le vas a dar a la gente, tiene que ser de calidad, ¿no? A lo mejor podrás tener alguna falla técnica, a lo mejor podrás, porque eso no se controla. sí, Pero claro, lo que está en tu claro, persona, decir, yo voy a procurar siempre estar en bien tus manos. peinada, siempre decir, a lo mejor tener una buena dicción, leer la noticia antes de decirla, etcétera. Ujú. Lo que esté en mis manos, sí voy a tratar de hacerlo para que la gente tenga un producto de calidad. Y un producto de calidad creo que no se puede esconder en una máscara. Y si se esconde, entonces es un personaje el que está hablando y no eres tú. ¿Y cuántos periodistas o cuántas personas se casan con esos personajes y ya después es muy difícil que salgan de ellos? Entonces sí creo que me ha causado un tanto de conflicto el pensar entre un influencer que dices tú, hijo, le está narrando su vida y está teniendo mucho más éxito que alguien que a lo mejor no Es un me está hecho. enseñando su desayuno y pero creo que Con Doña yo me Licha. quedo, exacto, yo me quedo con el decir lo que estoy entregando, busco que sea de calidad y estoy buscando que las personas también tengan a lo mejor un momento de reflexión. Si estoy dando un tema de información, siempre trato de hacerlo con la mayor responsabilidad, verificando fuentes, tratando de no solamente lo mejor el hecho que pasó, sino también la fuente oficial, darle seguimiento. Creo que con eso me quedo, con el poder darle a la gente la satisfacción de decir, estoy viendo algo de calidad o estoy escuchando o leyendo o algo de calidad pese a las fallas técnicas que puedan existir, algo que se está haciendo pensando en no dar un mensaje negativo o erróneo. No sé tú, amigo, cuál sea tu punto de vista con respecto a eso, porque estás justo en ese mismo choque también. Totalmente. Sí, a mí me causa conflicto, no que no lo pueda resolver, lo resuelvo siempre apostándole a lo que tú comentas. O sea, siempre mi apuesta es a Héctor Raúl González, el periodista, Héctor Raúl González, el periodista, pero de pronto sí es que quisieras trascender con otros temas, ¿no? O sea, si de pronto cuento chistes, ¿no? A lo mejor tengo más éxito, ¿no? O sea, afortunadamente creo que también
las personalidades y en este caso las distintas redes sociales, que es otro tema que podremos platicar en alguna ocasión de cómo eres diferente a través de las redes sociales, porque Sí. no es lo mismo, no es lo mismo. Digo, en Twitter jamás he subido un TikTok y creo que no lo haré pronto, pero allá, por ejemplo, me permito muchísimo más el tema de la ironía y el sarcasmo. Allá sí me parece que hay un conflicto muy fuerte con el poder, porque es el círculo rojo y es donde te leen los actores políticos, en Sí. este caso de Morelos, y entonces todo el tiempo estás fiscalizado. Me parece que los, ¿cómo se llaman? Los odiadores, los Haters. trolls, los haters, están más fuertes allá, ¿no? En esa red social. Allá sí, sí, hay dos ocasiones en que aguántatela, ¿no? Porque son robots, son gente que no tiene una cara, ¿no? Claro. Y entiendes perfectamente de dónde podría venir. No te enganchas en eso, es muy complicado, o sea, es duro, pero lo he logrado. Eh, y allá está Héctor Raúl, el periodista corresponsal, muy irónico, sarcástico, ¿no? Acabándose al poder. Me parece que hay redes sociales como TikTok En que a lo Instagram está el mejor buena onda, el no, sí, periodista, pero el que nos el que muestra su hace desayuno. ejercicio, el que corre, ¿no? El que le gusta correr, hacer ejercicio, efectivamente. Hay redes que se han ido muriendo poco a poco. Facebook me parece que ha ido perdiendo la batalla, ya Sí, no es. mucho. Es Aunque el de las tías, el de la... el del piolín de buenos días, pero es un público, Mary, es un público que ahí está Sí. latente. Saludos a las tías que comparten piolines de buenos días, no dejen de hacerlo. Pero pero no, o sea, la fuerza que ha tenido Facebook ha ido a la baja. Y yo resuelvo siempre el conflicto así, ¿no? En YouTube, por ejemplo, me parece que es uno de los canales más complicados de hacer crecer, porque a diferencia de otras redes sociales como Facebook, Twitter, ahora Instagram, incluso los servicios de telefonía móvil no lo incluyen dentro de los paquetes de consumo, es No, decir, te cuesta datos y por eso la gente lo consume menos, pero es el canal, es el medio que más recursos genera siempre y cuando generes buen contenido, ¿no? Yo siempre propongo que la apuesta para mí es YouTube y ahora el podcast, pero es complicado porque no dejamos de tener una profesión y una actividad laboral cotidiana eh, que no necesariamente va empatado siempre con la construcción de tus propios canales o tus propios medios. Afortunadamente en algunos momentos yo he coincidido y es lo que ha permitido que crezca, pero me preocupa, digamos, en términos generales, y no es crítica más que constructiva, que muchos colegas, y no necesariamente tiene que ver con la edad, no le apuestan a la construcción de estos espacios, se quedan en lo tradicional, que sigue funcionando, no sé hasta cuándo, y me ha tocado ver casos muy cercanos de periodistas que una vez que concluye su contrato laboral, digamos, con una gran empresa de medios tradicional, pues no hay nada más se les acabó la construido, carrera. se acabó. Y yo cuando vi eso es cuando dije, no, o sea, aunque cueste y aunque sea complicado, tienes que apostarle a tu propio desarrollo mediático, multimedia, en redes sociales, digital, y es lo que estamos tratando de hacer, pero no deja de provocarme ruido esta parte, ¿no? Yo lo que le digo a mis usuarios es que contar chistes, publicar memes y subir TikToks no le resta calidad a nuestro trabajo, No. ¿no? Que está por otros canales que compartimos también aquí, o que podemos compartir, yo he compartido notas en TikTok, y han tenido, digamos, buenos números, o sea, la gente, me parece que si le llega un tema atractivo cuando está Sí, sí, no. pasando su teléfono, ¿no? Te llega algo atractivo y te quedas, ¿no? Y yo creo que nuestro trabajo es ese, y yo creo que deberíamos profesionalizarnos mucho más en la construcción de estos elementos atractivos, ¿no? Que cada vez son más reducidos en el tiempo, hay menos tiempo de atención del De usuario, vida, sí. y entonces tienes que ser mucho más creativo. Pero pues eso ya platicaremos sobre la comunicación en distintos medios, pero te preguntaría, nos va a acabar el tiempo, dice esta cosa, ¿qué consejo, si alguien te preguntara de las nuevas generaciones, le darías con tu experiencia? Alguien que quiera ser reportero, comunicólogo o está frente a una cámara. Actuar con responsabilidad, tener conciencia de lo que representa tener voz, de la manera que sea, ya sea en un medio digital, ya sea en la televisión, en radio o algo escrito, siempre Cinco actuar con segundos. responsabilidad y pensar en la calidad. Sigan nuestro podcast. Adiós.